Bueno, Andrés Bancalari, bienvenido a La Voz del Chaco. Es un honor tenerte acá, un artista de tanta trayectoria y tan querido en la ciudad de Resistencia, en la ciudad de Corrientes, en toda la región, con exposiciones en muchísimas partes del país, también en el exterior. Ahora también desde el 8 de noviembre pasado, formando parte de la muestra inaugural del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Bueno, llegó el momento, Andrés, de conocerte en profundidad, saber, bueno, cómo fueron tus primeros pasos en el arte, cómo comenzaste a exponer y, bueno, cómo llega este momento, el 2026, desde el 8 de noviembre también, frente a 3.500 personas recorriendo, bueno, el Museo de Arte Contemporáneo con referentes de todo el país. Bueno, primero muchísimas gracias Facundo por la invitación. Y después es contarte que yo tuve la suerte de tener unos padres maravillosos, los dos arquitectos, y que tenían, mi casa tenía la particularidad, perdón, de tener el estudio, en la misma casa, el estudio de arquitectos. Entonces comienza un poco ahí todo eso de esa producción de planos, y ver las plantas de la casa y ver cómo dibujaban. Antes se dibujaba. Ahora, bueno, hay un montón de programas que en arquitectura, y eso me motivó desde muy chico a dibujar, y quien me acompañó sistemáticamente todo el tiempo fue mi madre, que fue y dibujaba muy bien, de hecho, y de alguna manera, bueno, era la que sostenía esta idea, ¿no?, de que avance en el arte. Y después, bueno, en el secundario me encontré con un artista muy bueno y fue profesor mío, que fue Iván Sagarduy, que él de alguna manera fue el que inició, el que ahí se disparó literalmente, ya confirmé que ese era el camino. Y con él estudié un tiempo, la verdad que fue un tiempo maravilloso de aprendizaje. Estudié en el colegio y después estudié en la casa con él, que fue para mí muy importante en lo que adquirí como experiencia. Y después, bastante más adelante, ganamos una beca con un grupo de artistas de Corrientes y del Chaco, que fue a través de la Fundación Antorcha y para la Amistad Americana, que eran dos fundaciones. Y eso fue como una revelación, creo que para todos, para los que tuvimos, porque hay un cambio conceptual en la obra muy importante, porque los artistas que eran los coordinadores, los maestros, eran grandes artistas consagrados, digamos. Ahí estaba Felipe Noé, Yuyo Noé, Sebas Monge, Luis Güell, Mónica Girón, Sergio Bazán, artistas que, bueno, una trayectoria muy grande y muy solidarios, porque la verdad que nos enseñaron muchísimo. Eso puntualmente a mí me sirvió como para ajustar la obra y para empezar a escribir sobre la obra y tener esta cosa conceptual, como apoyo conceptual, que me sirvió muchísimo. Después hice un camino en Buenos Aires, que eso fue importantísimo, porque bueno, a través de esta beca, Noé tenía un proyecto junto con Eduardo Puentes en el Borges, en el Centro Cultural Borges. Y eso se llamaba Ojo al País, que fue un proyecto fabuloso. Noé miraba siempre al interior, a los artistas del interior. Tenía una cosa muy, muy fuerte de cosas solidarias los del interior con los artistas del interior. Ese proyecto era únicamente para artistas del interior. Bueno, yo fui uno de los artistas que participó en el proyecto, y fue mi primer muestra en Buenos Aires, mi primer muestra en el Borges. Fue una experiencia fabulosa, porque era como jugar en primera, como viste que uno lo asocia con el fútbol. Bueno, tenías iluminador, tenías montajista, tenías catálogo, el lugar donde parabas, había una asistencia total. Y eso de alguna manera, bueno, abrió puertas en Buenos Aires. Tuve la suerte en realidad de que eso. Después estuve con Palatina, que fue una galería muy importante para mí. Estuve con Alberto Sendros, muy poquito tiempo con Luisa Pedroso, que también tenía una galería en ese momento. Y eso fue como consolidar mi obra o la situación mía en Buenos Aires, digamos. Eh, Actualmente hay obra mía en Oda, que es una galería donde está Daniel Fischer trabajando como curador. Y después hay proyectos paralelos que son por ahí colectivos, por ahí individuales. Hay una serie de muestras
que sucedieron en Corrientes. La última muestra del 2022 en el Centro Cultural de la Universidad de Corrientes para mí fue muy importante. La de múltiples estados probables, que creo que eso también inaugura como una versión nueva de la abstracción y aparece como parte más sólida de mi obra. A ver, yo tengo puntualmente dos versiones, que una es como más orgánica, le digo yo, que tiene que ver con una figuración simbólica, que raya un poco en el surrealismo también. Yo le llamo simbólico, y lo otro que es geométrico literalmente, donde hay manchas, formas geométricas, y que es bastante más abstracta, como hablando de la comprensión. En los dos casos hay algo que tiene que ver con el concepto de expansión, el concepto de expansión tiene que ver con el concepto de infinito, y tiene que ver con la relación que construye el público después con la obra. Primero el artista, con el concepto de lo mismo de ese proyecto ahí, pero después sucede algo con las personas que van y que observan y que miran la obra y lo que sucede, porque nunca puede pasar, pero realmente no me ha pasado a mí de que nunca se ha repetido esto de lo que opinan acerca de la obra y lo que creen de la obra, porque yo por ahí consulto, estoy, converso con los que están y me interesa. Y creo que ahí el lugar donde uno lo monta y el público donde uno lo monta, hay resultados que son como infinitos. Y la obra de múltiples estados probables y sobre estructuras y sistemas, que es otro de los proyectos que llevó hace muchísimo tiempo, está relacionado también con esto del crecimiento que nunca se termina. En realidad está relacionado con un universo y está relacionado desde lo micro a lo macro, de lo visible a lo invisible, con todo aquello que conlleva el universo y con lo que en realidad nos rodea todo el tiempo. Y eso para mí es como una especie de qué sé yo, de usina infinita de imágenes que salen de ahí, que, a ver, yo dibujo todos los días. Todos los días tengo una costumbre, me levanto a las 5 de la mañana, preparo un mate y me da muchísimo placer dibujar, porque yo estoy dibujando, porque estoy pintando, porque estoy construyendo piezas de madera. Pero esa situación nunca cambió desde hace muchísimo tiempo y eh, me ha ayudado de alguna manera a estar también a ser ordenado, que eso cierta cuestión obsesiva que aparece, y lo cual no me parece mal, me parece bien, así que. Pero está un poco para cerrar y decir y poder ser más acotado con la cuestión del infinito y con la cuestión de lo que se sucede en el universo todo el tiempo, ¿no? Y el universo también, hablando de las sociedades, hablando de la geografía, de los países, de las costumbres que nos rodean, que están, viste, las que están cerca y las que están por ahí muy lejos, pero que van mutando todo el tiempo, ¿no? Que nunca paran, digamos, se va transformando. Eso siempre para mí fue como un gran misterio que sería el disparador, bien. Andrés, bueno, de tus primeras formas a lo que acabas de decir, pasando por el bueno, padre de la nueva figuración, tantos artistas destacados con tanta trayectoria, eh, ante el público del litoral, de Corrientes, del Chaco, en la muestra inaugural del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué sentís a partir de ese día? Algo que se venía anticipando, te lo veníamos preguntando también porque lo vivís de adentro hace mucho tiempo. Luis Niveiro te visita cada vez que pasa por la región, va a ver tu obra, te quiere mucho. Ya se venía diciendo nosotros también con entrevistas previas, vos lo venías anticipando y se vio 3.500 personas para ver artistas visuales en un día impensado, ¿no? Una noche de los museos en la que los artistas mostraron sus obras. Pero esos nombres que dijiste, Felipe Noé, Mónica Girón, muchos de los que forman parte de esta muestra federal que está abierta al público en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿qué significa eso para vos como artista? Y es el capital más importante que tengo, digamos, de mi carrera. El haber estudiado justamente con Noé y con Girón y con Wells y con Smoge
este cierre de estar mostrando en un museo de arte contemporáneo que es nuestro, que es de la región, yo lo considero nuestro, así que yo sé que es correntino, pues igual, pero ahorita aclaremos por la luz. Pero me parece importante, no importante, importantísimo estar en una muestra como esta y por el esfuerzo. El esfuerzo fue monumental. Yo sé, pero perfectamente lo que costó convencer a las autoridades, hacerle entender, pero no lo digo de manera peyorativa porque por ahí se puede entender mal. Es un orgullo para la región. Es importantísimo lo que está pasando. Y lo que va a pasar, porque yo creo que está iniciando, está comenzando, como cualquier museo, y esto uno no sabe dónde termina, que es lo mejor que puede pasar. Porque yo creo que el abrir el juego con el norte grande de la Argentina me parece fabuloso. Digo, pensando en Salta, en Tucumán, en Jujuy, digo, aparte de la región nuestra, ¿no? De lo que es Misiones, Corrientes, Formosa, el Chaco mismo, Santa Fe, el norte, me parece que hay, no sé, 10, 12 provincias, no porque el sur no está, el sur también va a estar presente, de hecho, seguro. Eso va a depender de cómo se relaciona el museo, pero bueno, lo que está a mano, que está a kilómetros, hablando de artistas y hablando de proyectos colectivos o individuales, me parece que esto que te había dicho alguna vez, ¿no? Como un faro, una usina de producción de muestras, pensaba no hace mucho en lo que producen los museos de arte contemporáneo en el mundo, ¿no? Que tienen que ver con los talleres hacia afuera, ¿no? Con los talleres por ahí que producen, que lo generan los museos, pero que lo llevan adelante los artistas, que son por ahí para niños o para gente grande, o el intercambio por ahí de conversatorios con artistas de la región, ¿por qué no con Brasil, con Uruguay, con Paraguay? Y eso enriquece, además esa es la dirección. Yo creo que esa es la dirección, es decir, hacia adelante, y es la mejor manera de crecer. Estoy absolutamente convencido de eso. Crecemos todos los artistas y el público. El público, yo creo que Corrientes y Resistencia quieren un público que se viene instruyendo hace años. La Bienal de Escultura Obra, que viene, bueno, hace casi 30 y pico de años, no sé, puntualmente. Eso es sistemático, sistematizar eso ayuda muchísimo. Ese crecimiento de las personas, es hacer de que me pregunte, o escuchar que una persona me cuente que es tal material, o bueno, lo mismo va a pasar con el Museo de Arte Contemporáneo. Aquellas personas decían, esto lo dibuja, mi nieto dibuja, mi hijo. Bueno, con una explicación que esté con el concepto claro, preciso, o con el artista que esté presente, y el artista pueda desarrollar el concepto, eso es una manera de crecer fabulosa digo, de vuelta para los artistas y para el público. Porque pensemos que es para el público, esto es para la gente. El Museo de Arte Contemporáneo de Gorete es para la gente. Ahí vamos, los artistas, de hecho. Pero creo que es fundamental eso. Y creo que se logró algo para mí impensado. Para mí hace 10 años atrás era impensado. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Uno se cruza y entra y ve la hora. Bueno, ahora viene todo lo otro, todo lo nuevo, todo lo que se pueda incorporar, que son todos estos proyectos que te digo, ¿no? Todo lo que se pueda, cómo se va a relacionar el museo respecto de los otros museos, los otros centros culturales y con los artistas de la región. Y por supuesto con el público. Hay niños, hay adolescentes, hay gente que desconoce absolutamente todo, y hay gente idónea. Bueno, ¿de qué manera activar eso para que eso funcione y de alguna forma sea como el mecanismo para que crezca, ¿no? Para esa cosa de interacción me parece importantísima. Sin lugar a dudas, desde el día de su inauguración dejó mucha tela para cortar, se dice, el Museo de Arte Contemporáneo, y desde la voz de los artistas es siempre bienvenido ese lazo que conduce a la obra. ¿Cómo surge la obra que está presentada tu obra, que está en el Museo de Arte Contemporáneo? ¿Cómo nace desde vos hacia la materia? ¿Cómo cobra forma? Y bueno, ¿cómo llega hasta ahí? ¿Por qué esa obra también de la, bueno, abundante cantidad de piezas que produciste? Esa obra pertenece a un proyecto que yo quiero mucho, que se llama Nidos, que son tazas. Y el concepto de nido
yo lo asocio directamente a un lugar de cuidado, de mucho cuidado, de protección y a ver, en la casa, en el hogar, suceden cosas de todo tipo, pero yo voy a hablar desde el lugar donde nací, donde estuve y lo que me sucedió. Y lo que me sucedió fue maravilloso. Yo tengo 6 hermanos más y la relación siempre fue muy importante con mis hermanos, de apoyarme y de sostener un montón de cuestiones que están relacionadas con mi persona, pero también con el arte. Esto que te decía mis padres. Y una cosa amorosa que desde que tengo uso de razón, me acuerdo entonces mío, está relacionado con lo que construye esa casa, representa la sociedad. Y esa sociedad, puntualmente en esta obra que está en el museo, está en expansión. Es una casa que se está expandiendo, digamos, hacia afuera. Eso que si uno lo recorre cuando vayan y la vean, van a ver que es como que se está abriendo ahí una pseudo, una cosa entre flor o sol, porque estuve escuchando lo que decían, y eso me pareció interesante. Pero tiene que ver con esto de expandir la cuestión, esto que te digo, amorosa, solidaria, en general entre las personas. Yo entiendo que estamos viviendo momentos tremendos a nivel mundial, global, en el país también, creo que es muy duro todo lo que está sucediendo, pero tengo la cuestión esta de la esperanza de esto que decimos, ¿no? De relacionarnos, poder hablar con vos, Facundo, poder, viste, encontrarme, ahora voy a una muestra y me encuentro con un grupo de amigos o con amigos comunes y corrientes de toda la vida, y creo que esos son los lazos que a uno lo sostienen y con lo que uno va construyendo, ¿no? Y eso es una manera de amortiguar, si se quiere, todo lo que uno vive en el día a día, digamos. Pero esa obra puntualmente que está en el museo pertenece a ese proyecto, se llama Nidos, y es un proyecto enorme, enorme. De hecho, hay muy poco que se desarrolló porque el material es PVC expandido y es un material, bueno, tiene un costo bastante alto y es muy frágil, hay que cuidarlo mucho. O sea, el traslado de la obra también implica una logística importante. Pero yo orgulloso, orgulloso de que esté ahí. Estoy contentísimo de participar. Para mí la muestra es fabulosa. Todo lo que hay en la muestra me gusta y me parece de un nivel altísimo. Y creo que si ese es el camino, lo que está ahí y lo que se va a ver y lo que uno puede lograr, digo, yo puedo lograr, bueno, bienvenido sea. Andrés, te consulto y tomando ese concepto de, bueno, casa expandida desde el Museo de Arte Contemporáneo, también lo que ocurre en la ciudad de Resistencia con la Bienal Internacional de Esculturas. Bueno, el mundo mira ya prácticamente no de manera bienal, sino todos los años y ya al calor y al pulso de la muestra de los artistas, con espacios de exhibición de muestra, pero también auditorio, lugares abiertos para poder, bueno, exponer. ¿Qué te ocurre cuando ves que esta región, junto con las ferias de arte contemporáneo, se viene la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, también la Feria de Arte Contemporáneo de Resistencia que comienza a instalarse, entran en este circuito, ¿no? De Asunción con el Museo del Barro, en Uruguay con el MACA y la Fundación Achugari, bueno, Buenos Aires, que bien conocida Arteba, la colección Costantini, el Malva, el Moderno, el Carafa de Córdoba, Salta, que ya nombraste, Curitiba, la posibilidad también del proyecto de Foz de Iguazú con el Centro Pompidou, que todo esto esté ocurriendo como artista visual, bueno, siendo protagonista, ¿no? De este momento que ocurre acá en esta región del mundo, desde el arte visual. ¿Qué dimensión, bueno, tiene este arte hacia el mundo desde esta región? Y es, yo voy a decir algo, es maravilloso el ser contemporáneo. Digo lo que estoy viviendo porque como artista, ¿no? Como artista visual. Eh, Hay algo que creció de manera exponencial y que hay que agradecerle a muchos artistas importantes, no únicamente de Buenos Aires, sino digo, de distintos lugares del país, que volvieron más federal la cuestión esta.
la volvieron, digo, esto de la feria, de los espacios, qué sé yo, de lo del museo, lo de la Bienal, se vuelve más federal. Cuando hablo de federal hablo de los artistas puntualmente, porque hay producciones que eran muy difíciles de ver porque no había acceso, la posibilidad era como muy, muy remota, tenía que tener a alguien conocido o tener suerte. Esto facilita en general el camino para los artistas. Y eso, de alguna manera, es consolidar esta cuestión que yo te digo como de usina, donde van saliendo, están los artistas que, bueno, que son consagrados y demás, pero también está entrando toda la gente joven. Y está llegando mucho más rápido esa información de arte joven, fotografía, instalación, objetos, performance. Toda esa gente, te hablo de gente entre 19 y 30. Y antes costaba muchísimo. Esa franja llega más rápido, llega con información nueva, toda la obra es mucho más fresca. Creo que la parte conceptual es interesantísima porque se cuestiona absolutamente todo lo que está relacionado con la sociedad, con la política, con la religión, con la cuestión de género. Está como poniendo encima, ¿no? Por encima un montón de temas que siempre se trataron. Bueno, ahora se tratan de otra forma. Desde lo estético me parece hay cosas nuevas muy importantes, muy importantes. Y esto que vos decís, yo creo que el mundo miró a Latinoamérica y a Sudamérica y la mira por ahí, pero creo que el avance de lo que viene sucediendo puntualmente en nuestra región hace que llegue gente, hace que llegue gente de afuera y que observe y que vea, y lo cual es recíproco, ¿no? Porque uno termina midiéndose también con su obra y con esto de los conceptos que decimos y dónde está parado y lo que cree acerca de lo que está pasando en el mundo. Pero, pero nada, eso yo creo que las relaciones, bueno, lo que hizo Luis que pudo con el tiempo, no sé cuánto tiempo le llevó lo de su colección. Y porque si yo hablo de la colección me olvido de todo lo que hizo eh, empujando y traccionando para lograr puntualmente lo que es el museo, ¿no? De lo que hablo de la arquitectura propia en sí misma, del predio. Y eso, ese es el camino. Lo que haces vos, una entrevista con artistas, eh, sistematizar eso está bueno. Porque que pase cada 10 años, cada 20, digo, un reportaje, no es que esté mal, está bien, pero digo, si uno puede generar cierto vínculo y eso volverlo como una cuestión natural, bueno, nada, buena hora. Buena hora porque vuelvo a repetir, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el aprendizaje de vuelta, de nosotros, con nosotros mismos y con el público. Eso es fantástico. Última pregunta, Andrés, justamente, bueno, de cómo cambian las relaciones sociales y cómo cambian las relaciones con el entorno. El arte está dando prueba, está dejando obra, eh, obra que, como decís, observan tanto los coleccionistas para sus colecciones como las universidades para interpretar el mundo. Eh, ¿Qué opinas de que eso ocurra y que aparezca este estilo también de coleccionista del afecto, como dijiste, que crea una colección ecléctica que de pronto se transforma en un punto de pie inspirador para que muchos piensen en un proyecto común como el de crear un museo? Bueno, creo que el coleccionismo siempre fue fabuloso, digamos. Cuando hablamos de coleccionismo también hablamos de curadores y de críticos, ¿no? Porque de alguna manera andan dando vuelta a todos y están mirando todos y aquellos que asisten a los talleres, es fantástico. Porque ahí es donde uno ve la producción, la famosa cocina, el desarrollo conceptual de la obra. Eso es bárbaro. Lo que está haciendo Art Deco y lo que hace Mariví Cristofani acá, eh, también de poder asistir a talleres de los artistas o convocarlos y que se relacionen con coleccionistas, es un camino maravilloso. El arte tiene, todo el mundo lo dice y yo lo creo, lo considero, el arte sana.
El arte sana. El arte, creo que cuando uno tiene la oportunidad de ir a un museo, de escuchar música, o la posibilidad de ir, no sé, de ver danza, eh, o ir y ver obras de arte, o asistir a un taller de danza o del teatro, todos estos soportes son fabulosos porque están relacionados con el alma, están relacionados con una cuestión espiritual, una cuestión, esto que decíamos, amorosa. Y eso está presente y creo que, vuelvo a decirte, yo creo que eso es lo que sostiene la humanidad. Es lo que creo, no estoy diciendo que sea una verdad, ni mucho menos, para nada. Es lo que me parece a mí. Entonces, que todo esto que hablamos esté sucediendo, que se sostenga, que se sostuvo y que se sostenga y que avance y que crezca, es fantástico. Ojalá sea así. Vuelvo a decirte, sé que está muy difícil, hay cuestiones económicas, sé el esfuerzo que hacen las ferias, porque sé que es un esfuerzo enorme de logística tremendo, el hecho económico, pero también sé del esfuerzo de los artistas, de lo que después está el artista, el que pinta o el que hace escultura o el que dibuja, también son esfuerzos, ahí va, nos unimos y con eso crecemos. Y a la hora que se pueda vender en buena hora, a la hora que se pueda mostrar en buena hora, en la hora que nos relacionemos entre nosotros o entre coleccionistas o críticos, mucho mejor. Yo sostengo esto que te digo, creo que es una manera de crecer, de poder volverse inclusive más profesional. Esto de ajustar un marco mejor o que pase una boludez. Perdón por el término, pero no, elegir una buena tela porque tengo la posibilidad de hacerlo, o un buen papel, que por ahí ese papel me permite que el dibujo sea mucho mejor, el resultado final sea mejor. Eso, bueno, nada, para esa producción se necesita también de poder vender. Así que en buena hora, también. Bueno, esta era la última pregunta, pero bueno, de carácter netamente referencial. ¿Estás pensando en una nueva muestra para la ciudad de Resistencia? ¿Se puede anticipar algo? Sí, sí, la verdad que sí, estoy muy feliz porque estaba detrás de una sala que pertenece al MUDA, que está en la Casa de la Escultura de Resistencia, y el 10 de abril inauguro una muestra, que la muestra se llama Periferia Amorosa, que está relacionada con unos dibujos que yo subí el año pasado y este año a principio del verano subí algo. Nada más que el soporte no son pequeños, son grandes, y el soporte es papel madera, es el craft. Y bueno, estoy trabajando con acrílico, con lápices de colores, así que... Pero está relacionado con estas cuestiones amorosas, digamos, ¿no? Y periferia amorosa tiene que ver con aquello que uno no ve, la periferia, ¿no? Esa cosa que uno va para adelante y tiene que hacer esto y hacer lo otro y con esto y hay que subir, bajar y ir el horario. Bueno, y nos vamos perdiendo en la cuestión periférica. Y en esa cuestión periférica hay cuestiones amorosas que tienen que ver inclusive con lo estético, el poder ver la floración de un árbol o, no sé, el abrazo de alguna persona con otra. Nos perdemos de cuestiones, lo mío es simbólico, estas cuestiones son poéticas, digamos, pero bueno, me interesa. Es lo que se va a ver de alguna forma, es lo que se va a ver simbólicamente, lo que va a estar representado ahí. Muchísimas gracias, Andrés. No, muchas gracias a vos por la invitación.